Hola a todos y a todas. Sean más que bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Un Café con Shipagán, o sea, conmigo, donde pues hoy estoy muy contento. Voy a tener a dos personas súper interesantes, pero además hoy estoy un poquito más contento de lo normal porque me encuentro en Santa Cruz de Tenerife. Es la isla donde nací, donde crecí. Y bueno, pues ando por aquí pues en un curso que ya estamos casi terminando, pero pues además, como no iba a aprovechar para hacer una transmisión desde Tierra Canaria, y bueno, pues un poquitito lo que ven de fondo es una pequeña parte de la ciudad. Así que, bueno, pues hoy el café de hoy va a estar relacionado con la relación entre padres e hijos. Y por eso también tiene mucho sentido las personas que van a estar hoy conmigo, que vamos a ver en un momentito. Así que ya saben, como en todos los cafés, sé que tienen muchas preguntas. Muchísimas gracias por su participación y por siempre estar ahí. Y en esta ocasión vamos a estar respondiendo las preguntas que nos dé tiempo, como siempre, relacionado con padres e hijos, todo esto. Como siempre saben que me gusta empezar hablando un poquitito, haciendo como una pequeña introducción, también para ponerles en el modo, para que vayan surgiendo esas preguntas y en un momentito van a pasar conmigo dos personitas. Obviamente el hecho de ser papá, mamá, pues no es un camino siempre de rosas, no es siempre un camino fácil en absoluto. Es un gran reto y al mismo tiempo que es bonito, pues tiene sus complejidades. Una cuestión que siempre me gusta hablar acerca de los hijos es que es muy diferente cómo vamos a hablar con ellos dependiendo de la edad que tengan. No es lo mismo hablar con un niño de 3, 4 años que hablar con un niño de 12, 15, que ya con un poquito más adolescente. Y un error común que tratamos, que cometen a la hora de hacerlo, es que no entienden lo que los niños experimentan, porque no nos acordamos, o sea, a veces simplemente porque no lo pensamos como tal. Pongo un ejemplo. Una de las preguntas más comunes que me hacen, oye, Shipagán, pero ¿qué pasa cuando tengo un niño pues, que está entre los 10, 12 años y no quiere hacer las tareas, no quiere estudiar, no quiere, y es siempre una pelea, haz la tarea, estudia, tienes que aprobar? Y lo que les digo es, el problema está en que los niños con esas edades no entienden por qué tienen que estudiar. Si nosotros nos acordábamos cuando teníamos esas edades, no nos gustaba estudiar a la mayoría. Y entonces los padres dicen, cariño, tienes que estudiar para que un día puedas tener un buen trabajo y puedas tener tu casa y tu familia. Y todo eso, los niños literalmente oyen bla, 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 bla. No entienden nada de lo que les has dicho. Es como si yo te digo a ti, vamos a suponer a todos aquellos de ustedes que tienen menos de 40 años, que te empiezo a decir, oye, tienes que llevar una alimentación equilibrada, tienes que hacer ejercicio, porque un día la vejez va a venir. Y cuando tengas 70 años, no quieres estar todo fastidiado con artritis y todo sintiéndote mal, enfermo, porque no te cuidaste en tu juventud. Te lo digo, pero aquellos de ustedes que tienen menos de 40, lo que oyen es bla, 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 bla. Porque los 70 años, la vejez te queda tan lejos que ahora mismo no te vas a estar preocupando por quién sabe qué vaya a pasar dentro de 30, 40 años, ¿verdad? Bueno, es uno de los típicos errores que cometen, no errores, sino pues no es la mejor manera cuando tratan de hablar con sus hijos. Ellos simplemente no entienden lo que es la vida de adulto, no entienden lo que es tener un trabajo o tener una responsabilidad o pagar facturas, no saben nada de todo eso. Y el reto está en como padres, madres, buscar la manera de adaptarte a ellos, hablarles en un idioma de una manera en la que ellos lo puedan entender. Por ejemplo, me acuerdo hace unos años, estaba dando un curso precisamente a adolescentes entre los 10 y los 12 años, el más pequeño y el más grande, y uno de los niños me hizo esa pregunta, pero Shipagán, yo no quiero estudiar, ¿por qué tengo que estudiar? A mí no me gusta estudiar. Ok, te pregunto, ¿alguna vez
¿tus padres te han pagado por algo? Y me dice el niño, sí, mi padre me paga, ya no me acuerdo cuánto, pon tú, 10 pesos por lavar el coche. Ok, ¿y te gusta lavar el coche de tu papá? No, lo odio, no me gusta nada. Ok, dime, ¿tienes un teléfono móvil, un celular? Sí. ¿Y cuánto cuesta tu celular? 800 pesos. Ok, ahora ya sabes matemáticas. ¿Cuántos coches tienes que lavar para comprarte tu teléfono? Y empezaron ahí todos los niños a darse cuenta, ¿qué? ¿80 coches tengo que lavar para el teléfono? Pero no quiero. Por eso estudia. Estudia para no lavar coches. ¿Okay? Y entonces al niño le cambió la cara y ahí fue cuando le pude decir, ok, ¿y en casa tienes un ordenador? Sí. ¿Y unos tenis para hacer ejercicio? Sí. ¿Y una camiseta? Ok, ve sumando cuántos coches vas a tener que lavar. Y entonces fue como único el niño pudo comprender, espérate, entendió por fin algo con respecto a por qué estudiar como tal. Así que ese es el principal reto, ¿no? La parte de cómo llegarles a ellos y sobre todo cómo no perder los nervios en el camino. Así que ahora vamos a continuar. Mientras tanto, pues saludos a Uruguay, a Ohio, a México, a Argentina, todos los sitios donde nos están viendo. Y ahora sí que sí, le voy a dar la bienvenida a mis dos invitadas. Por aquí tenemos a Debbie, pasa por acá. Hola, un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, tú eres también de aquí de la isla. Correcto. Vamos a pasar el test a ver si eres de la isla o no. Di más o menos. Más o menos. ¿Lo ven? No soy yo el que habla así, somos todos los canarios, hablamos así, ¿vale? Y sí, somos españoles, no somos cubanos ni colombianos, no. Somos españoles, pero nos comemos las S del final de las palabras y las que están en medio las aspiramos. Por eso digo, respira. Somos más eficientes. Ahorramos tiempo al hablar. ¿Vale? Y por aquí tenemos a Cristina de Armas. Vete por acá aunque te estés riendo. ¿Qué tal, Cristina? Hola, buenas tardes a todos. Buenos días. Sí, porque en Latinoamérica aquí ya son las 6:30 de la tarde, aprox, pero en Latinoamérica son entre 6 y 9 horas menos, dependiendo de dónde nos vean. Y bueno, tú también eres de aquí de la isla, ¿verdad? Sí. A ver, más o menos. Estoy encantada de estar aquí, antes que nada decirlo, pero me estaba riendo porque esto de más o menos a mí me suena muy raro, pero sí que lo decimos. Más o menos, respira. Bueno, antes que nada, muchas gracias, chicas, por participar en esta pequeña transmisión. Para aquellos de ustedes que no las conocen, la mayoría ya saben quiénes son, pero para que no las conocen, pues Debbie es no solamente profesora de la Escuela de Integración Emocional, sino que también además es la directora administrativa de toda la escuela. Y la cual me salva de todo, porque si no, yo soy un poco desastre. Así que este año, ¿en qué nivel estás dando clase? Nivel 2. ¿Nivel 2? Anymore. Estás en el nivel 2, sí. Suficiente. ¿Eso ya es administración? Sí. Ya, vale, Sí. ok. Y justo lo contrario que Cristina, que es la que más niveles da, la que más clases da, Sí. y la que casi no tiene tiempo para respirar. ¿Qué cursos estás dando? Exacto. ¿Qué niveles? Estoy dando clases nivel 1, nivel 3 y especialidad de depresión, ansiedad e insomnio. Ok, o sea que estás con los que están empezando en la escuela, Exacto. con los que ya saben mucho que están en nivel 3 y con aquellos que todavía quieren especializarse todavía más en depresión, ansiedad, pánico, etcétera, etcétera. Muy bien. Una cosa importante, pregunta importante. ¿Tienes hijos? Sí, 2. ¿De qué edades? Pues 13 y 10. 13 y 10. Es lo mejor. ¿Tienes hijos, Cristina? Sí, tengo un hijo de 9 años. 9 años. ¿Tengo hijos? No, tengo 2 perritas. ¿Cuenta? Bueno. Entonces yo tengo 2 niños y un perrito, un chihuahua. No tengo hijos, lo cual a veces la gente dice, claro, para ti es fácil porque no tienes hijos. Hay una realidad que hay experiencias que yo no vivo en el día a día por no tener hijos, eso estoy totalmente de acuerdo. Tengo 2 sobrinos, que no sé si cuentan como comodín, pero sí tengo experiencia en darles clases directamente a los niños. Pero también por eso para esta retransmisión quería que estuviesen 2 mamás
que tienen mucha experiencia, pues no solamente como mamá, sino en todo el ámbito de la integración emocional, de la terapia, para que precisamente pues entre los tres, digamos que yo doy la teoría así como un poco por decirlo de alguna manera, y ellos dicen, bueno, pues en la práctica luego funciona así, ¿no? Vamos a platicar un poquitito al respecto. En un momentito vamos a ir a las preguntas, ya nos están empezando a llegar, muchas gracias. Acuérdense de mandarlas en los comentarios de las retransmisiones para que podamos irles respondiendo en un momentito. Mientras tanto, hay otra cosa que yo quiero comentar y también saber un poco sus opiniones. En realidad, tengo que decirles a todos los que nos están viendo que nunca hemos hablado de este tema entre nosotros tres. ¿Okay? Así que yo voy a dar mi opinión, mi perspectiva y le voy a preguntar a ellas qué opinan. Una cosa que yo veo que es fundamental para que la educación de los hijos, y entiendan aquí una cosa, cuando hablo de educación ahora no hablo de buenos modales o de ir al colegio. Nosotros estamos dentro del ámbito emocional y dentro del ámbito pues, de la terapia, por así decirlo, ¿no? Una cosa que yo veo muy común entre los padres, las madres, es que tienen esa tendencia de tratar a los hijos siempre como pequeños, como niños, y siempre con esa actitud de que los niños no entienden. Como que como no entienden, entonces caen en un juego de no ser, ¿cómo decirlo? No ser honestos como tal, buscar, y ahora voy a explicar qué quiero decir con no ser honesto, sino tratar, decirles las cosas de otra manera, pero que luego no corresponden exactamente con la realidad o los tratan como niños, cuando en mi perspectiva, aunque son niños, tenemos que buscar la manera de hablarles, el diálogo, pero la forma de relacionarnos con ellos no tiene que cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? El otro día me pasó, estaba en un aeropuerto y a una niña le dio un berrinche, tendría como 6, 7 añitos. Y la madre, en la desesperación de no saber cómo controlar a la niña en el berrinche, usó el comodín que hasta tuve que respirar, lo reconozco, porque me molestó en ese momento. Y el comodín que utilizó la madre fue, si no te estás quieta, va a venir el policía y te va a llevar. Y como la niña no se estaba quieta, mira, ahí viene el policía, te va a llevar, te va a llevar. Y lo que hizo fue ponerle miedo a la niña de o te estás quieta o como yo no tengo suficiente poder o manera de controlarte, va a venir la policía y te va a llevar. Así que eso primero le genera un miedo a la niña, es educarla a través del miedo, pero además le crea potenciales a la niña de que debe temer a la policía, cuando la policía debe estar siempre de nuestro lado, en lugar de, no, esa no es la forma. Entiendo la desesperación de algunos momentos, pero no es la mejor manera de decir, va a venir, porque lo he escuchado muchas veces, va a venir el coco, o va a venir la policía, o mira, el camarero te va a llamar la atención, se enfadó el camarero, mira. Sí. Y son herramientas que yo personalmente no me gustan, no sé qué opinan. ¿Quién? Dime. Pues yo no, desde mi experiencia, vamos, yo no creo que los niños no entiendan. Es al revés, es nuestra incapacidad de expresarnos lo que nos hace pensar que ellos no entienden, pero no, ellos sí entienden. Eres tú que no eres capaz de adaptarte a explicarle de forma que ellos lo puedan entender. Entonces, ante la imposibilidad de decir, no sé cómo explicarme, en vez de tomar la responsabilidad que haces, no, es que es muy pequeño, no lo puede entender. Sí lo puede entender, tienes que ser creativo de buscar cómo se lo puedo explicar al nivel que lo entiendan. Y según van creciendo, esa misma historia la vas transformando con palabras que puedan entender. Pero los niños sí entienden, es tú que no te sabes explicar, que no sabes llegar a él. Y a veces que es más fácil. Totalmente. El policía es el malo, ¿no? Claro, un momento de frustración, de desesperación, es más sencillo decir, ahí vienen, porque se te mueven un montón de cosas de la vergüenza, de, ¿qué van a pensar? De mala madre, mira a este niño tal, y lo que quieres es que paren ya. Y como quieres que paren ya, no te paras a ver qué puedo hacer, cómo se lo explico, sino lo más sencillo es, mira, que viene y hace. Ahí va, el castigo. Estoy de acuerdo, porque la responsabilidad de pasarla a terceros lo he visto muchísimo, no solo con los profesores, no solo con los policías, es ahora lo que quería decir, sí. Con los policías, la profesora o profesor se va a enfadar, en el colegio te van a llamar la atención, o cualquier persona que no tenga que ver contigo, ¿no? Y es muchas veces también el miedo que tienen los padres o madres,
a que los hijos se enfaden con ellos. Entonces, Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Que muchas veces el origen de esto es el papá, la mamá no quieren ser el malo de la película, no quieren ser el que llame la atención, ¿no? Entonces, que lo sea el policía, el camarero, el mesero, otro, pero yo no, ¿no? El policía se va a enfadar contigo, no yo. No, el policía le importa un carajo, sí. ¿no? Está muy bien, eso sí es una cosa que es muy típica, ¿no? Sí. Yo, para mí, la mejor manera es tratar a los niños como un adulto, pero con un lenguaje que ellos puedan comprender. Hay otro tema, y enseguida vamos a las preguntas, que es todo el tema de los castigos. Y yo siempre les explico que debemos cambiar la idea, cómo concebimos lo que es un castigo. Y para eso yo me gusta verlo desde mi perspectiva, desde mi edad. Yo me pregunto a mí mismo, hey, Shivagán, ¿cometes errores? Muchísimos. Cometo errores en mi trabajo. Cometo errores a la hora de trabajar con mi propio equipo. Cometo errores con mi pareja. O sea, nadie es perfecto, todos cometemos errores. Ahora, cuando yo cometo un error, me gustaría o tan siquiera permitiría que alguien venga a castigarme y a decirme, pues no puedes hacer esto, o estás castigado con esto. Lo que voy a hacer es decirle, mira, déjame en paz, sí, me equivoqué, pero ya está, hasta ahí. Ahora, cuando llevamos esto a los niños, obviamente hay que educarles y como bien dije antes, hay que buscar la manera en la que ellos lo puedan entender. Pero una cosa que veo muy común es, típico caso, un niño suspende un examen. Así que el papá o la mamá o los dos se sienten frustrados, pues estás castigado un mes sin teléfono, sin computadora, sin PlayStation, sin comer helado, y le quitan todo y te dejan respirar, porque si no ya es el límite. Pero no solamente eso, sino que el niño todavía viene a ver a los padres y le tratan como, ni me hables, ¿eh? Porque mira que suspender y le tratan con ese despecho donde es excesivo. Es excesivo. Lo que yo le digo a la gente es, si tú le pones a un niño un castigo de un mes sin utilizar todo eso, primero, no puedes quitarle todo, es abusivo. En segundo lugar, si tú le dices un mes, el niño sabe que solo tiene que esperar un mes y lo recupera todo. Si en lugar de decirle un mes, tú le dices, no puedes utilizar tu celular, tu móvil, hasta que apruebes, ahora el niño piensa y dice, no es un mes, tengo que aprobar. ¿Qué tengo que hacer para aprobar? Estudiar, hacer las tareas, portarme bien en clase, lo que sea necesario. Y cuando haya aprobado, recupero mi celular. Entonces, enseñamos al niño que no es un castigo porque hicieran algo mal, sino es porque tienen que aprender a tomar sus responsabilidades. Y eso cambia completamente la dinámica, en mi opinión. ¿Qué? No sé qué opinas. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Muchas veces pues, nos vamos de un extremo a otro y es ahí donde tenemos que ver, ¿no? Aplicar la sabiduría. Es cierto que a veces no es fácil, no es sencillo porque nos mueve. Como padres nos mueve a nivel emocional, pues que tu hijo suspenda. Lo que queremos todos los padres es que a nuestros hijos les vaya bien. Entonces ahí es donde está la situación, ¿no? El trabajo de la implicación como padres, de estar con ellos. Y es cierto que también no soy de esa escuela antigua, ¿no? De todo es, ahora te quedas sin nada, pero sí es cierto, es, quieres algo, quieres jugar, quieres tu móvil, tu celular, muy bien, este es tu trabajo, ¿no? Es así como yo educaría, ¿no? Como yo orientaría, este es tu trabajo, esto es lo que tienes que hacer. Igual que yo voy a trabajar y obtengo mi beneficio, mi sueldo a cambio, pero es ahí donde yo les enseño, hay que trabajar duro y después también está, como dices tú, el castigo. No es simplemente, no lo vería como un castigo, sino algo compensatorio. Es, haces tu trabajo, tú estudias, tienes tus exámenes, apruebas. Ahora, dijiste algo que me parece interesante y voy a aprovechar para lanzarle la primera pregunta yo a Debbie. Cristina acaba de decir que obviamente cuando los hijos suspenden, ella se siente mal como madre. Sé que uno de tus hijos le ha costado un poquitito aprobar. ¿Qué experimentas tú como madre cuando tu hijo suspendía, no se podía poner a estudiar? O sea, ¿qué despertaba en tu interior? Frustración, porque dedicábamos muchas horas a estudiar. De hecho, los exámenes no los tenía solo mi hijo, los tenía mi hijo y los tenía yo.
Entonces, cada vez que él suspendía, yo suspendía. Cada vez que... Yo me acuerdo pegarme horas haciendo esquemas de lo que tenía que estudiar y me inventaba, porque le costaba, me inventaba experimentos en casa de cómo hacer las cosas para ayudarlo a memorizar y después llegar al examen y estar el examen en blanco, quedarse en blanco, era como, pero Dios mío, todo lo que he invertido, ¿qué más puedo hacer? Ya los esquemas no valen, hacer experimentos no valen. Es una frustración, ya no es de él, Pero es ahora, mía. como saben, me gusta meter el dedo en la llaga y ir más profundo. ¿Esa frustración de qué? De no ser suficiente, de no poder ayudar a mi hijo, de mi Ahí nos vamos incapacidad, acercando. exacto, de mi incapacidad de madre, decir, ¿en serio? Exacto. ¿No eres capaz de llegar ahí, de hacer, de darle lo que necesita para probar qué más? Hay dos cosas que yo creo que se les despiertan. Una es, pues, ese no soy suficientemente buena madre, ¿okay? No ser una buena madre o padre, pero creo que también hay otra cosa que se les despierta, que es el miedo a que tu hijo tiene que ir bien en los estudios, porque si va bien en los estudios, probablemente le vaya mejor en la vida. Así que bueno, es también un poco ese rol de salvador, de lo tengo que proteger, le tiene que ir bien en la vida, tienes que aprobar. ¿Lo experimentan alguna vez? En el proteger, sí. En el proteger, porque el que tenga más o menos estudios, pero siempre... Tú recuerdas cuando estudiaba, cómo era ser el tonto de la clase. Ser el tonto de la clase. No, yo no lo recuerdo. No, tú no. Pero tampoco yo era la tonta, pero sí tenía compañeros que eran el tonto y eran el centro de todas las risas, de todas las burlas. Y yo decía, no, mi hijo no puede ser así. Yo quiero salvarlo de ahí, quiero protegerlo. Ya no piensas en el mañana, en el trabajo que vaya a tener, no, en el hoy. Yo quiero evitarle que hoy se rían porque suspende, se rían porque... Y ahí empieza también tu frustración de no llegar. Sí, estoy de acuerdo, porque yo era una de las que suspendía. Entonces, suspendía, pero siempre después ya cuando llegaba septiembre aprobaba. Entonces, fue tanto, y es algo que yo les explico a los padres, fue mi situación que yo no resolví con respecto a mí misma, de esos suspensos para mí eran fracaso. Era el avergonzarte, el miedo a llevar esas notas a casa, esas calificaciones a casa. Afecta a tu confianza, ¿no? Claro, a la confianza. Después sí que había éxito, no tenía nada que ver aquellas calificaciones con el rendimiento real que yo, o los potenciales que decimos aquí. Y es ese miedo lo que se nos despierta muchas veces de que nuestros hijos, como está diciendo Debbie, nuestros hijos realmente repitan esas experiencias, ¿no? Lo que nosotros no hemos resuelto, y que sufran, que lo vivan desde ese aspecto de que a ellos les pueda causar sufrimiento y los intentamos rescatar, los intentamos salvar y muchas veces los presionamos de forma inconscientemente para tratar de que tengan éxito, de que les vaya bien realmente. Yo en el cole era el típico empollón, nerd, sábelo todo, siempre sacando las mejores calificaciones y creo que en toda la escuela, no sé si suspendí algún examen, no me acuerdo. No recuerdo haber suspendido ningún examen hasta que puse el pie en la universidad y me llegaron todos. Pero hasta entonces todo fue bien. ¿Cómo fuiste de estudiante? Del montón. A mí, del 5 al 6, 7 y ahí para abajo, yo tenía de todo, ¿no? Cubrías todo la mañana. Sí, efectivamente. Dependiendo del entusiasmo, del gusto por la asignatura, pues podía sacar un 10 o un 0. O sea que ahí me movía, había de todo. Cuando llegaban las notas había de todo, podías escoger. Bueno, vamos con la primera pregunta que nos hace Javi Román. ¿Cómo podemos hacer que un niño de 6 años deje de dramatizar? ¿Quién le responde? Yo misma. Una de las cosas que utilicé yo con mi hijo, cuando hablas de un niño de 6 años, si a un niño lo que hacemos es responder a esa dramatización, es decir, que atiendo su berrinche, como estaba comentando antes Shivagan, lo va a seguir haciendo porque tiene un efecto secundario, tiene un beneficio secundario. Es ahí donde realmente lo que yo vi que funcionaba cuando él era más pequeño era, no, esa es tu actitud, no te voy a hacer caso. Tú tienes todo el derecho del mundo, porque esa es una de las cosas que me gusta decirles, tienes todo el derecho del mundo a enfadarte, a perrear, a enfadarte, a gritar en ciertos lugares también, ¿no? Pero
son emociones que es importante no coartarlas, sino son emociones que todos las tenemos. Tienes todo el derecho a hacerlo así, pero yo no te voy a prestar atención cuando tú tengas estos ataques. Las primeras veces no funcionaba. Claro, las primeras veces no funciona. A veces requiere un tiempo y determinación como padres para que el niño vea no funciona. Entonces, deja de hacerlo. Automáticamente, si ve que tú no respondes a esa exposición de él, dejan de hacerlo con el tiempo. Yo quisiera añadir, aparte de lo que dijo ella, que es totalmente, o sea, eso es lo primero que hacemos. Otra cosa que funciona mucho es dramatiza tú delante de él en algún punto. O sea, a mí me pasaba con mis hijos que alguna vez dramatizaban y entonces cuando estaban bien, en otro momento, era yo la que dramatizaba, pero en exceso, tanto que ellos llegaban y me decían, pero mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué chiquita película te estás montando? Digo, ¡ay, estoy dramatizando! Les decía, ¿no? Y entonces les enseñaba el otro punto de vista, ¿no? Desde la experiencia. Entonces ellos sentían esa vergüenza de ese mamá, para allá, por favor. Y le decía, bueno, ¿cómo te sientes? No mal. Bueno, pues así me siento yo. Cada vez que tú dramatizas y no paras, cada vez que... Y entonces los vas introduciendo en lo que es dramatizar, en lo que es los conceptos, ¿vale? Que después vamos utilizando según van haciéndose más mayores. Aquí hay dos cosas que quiero puntualizar porque me encanta. Primero, lo que Cristina ha dicho de no llamarles la atención de lo estás haciendo mal, porque eso todavía pone como más presión y vuelvo a lo que decía hace un rato, como si tú como adulto no dramatizases. O sea, tú dramatizas, solo necesitas una discusión con tu pareja o con tu ex para armarla. Entonces, si a nosotros como adultos nos pasa y a veces no nos podemos controlar, ¿cuánto más un niño de 6 años que no sabe ni lo que es dramatizar? Entonces, esa actitud que Cristina ha dicho de tú haz berrincha, grita, todo lo que tú quieras, no te voy a prestar atención. Cuando te calmes, hablamos. ¿Okay? Y luego, ¿cómo se siente gritar? ¿Cómo te sientes? Ok, ahora hablemos de eso, ¿no? Así como en la otra parte también me gusta mucho eso de cómo explicamos. La mejor manera es con el ejemplo. ¿Ves cómo estoy dramatizando? Bueno, pues eso se llama dramatizar y todos lo hacemos. Y al igual que no te gusta a ti, a mí tampoco. Y así vamos aprendiendo, ¿vale? Así que eso es, digamos, cuando actúan, cuando los niños se comportan. Ahora, cuando ya el niño es, digamos que le quiere sacar de un drama como tal, a veces funciona, a veces no, al decirle, mira, respira y ahora mismo estás decepcionado, estás enfadado, te entiendo, y tratar de que preste un poco más atención a sí mismo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que requiere una parte de entrenamiento previo. ¿Okay? Cuando la persona está en el drama, sea un niño, sea un adulto, es más difícil que puedan razonar. Entonces, si previamente a eso le van enseñando un poco de respiración consciente, un poco de meditación quizás, mis sobrinos meditan desde que tenían 3, 4 años, ya empezaron a meditar porque les gustó, y porque sus padres meditan y todo, pero viene esa parte, cuanta más entrenamiento tengan previo, luego están dramatizando, le puedes decir, ok, ahora estás en el drama, cariño, respira y solamente trata de eso, de calmarte prestando atención a tu respiración, no estás haciendo nada malo, cuando te tranquilices lo hablamos y lo platicamos. ¿Vale? Bien, siguiente pregunta. Lucía, mi hijo tiene 23, mi hijo tiene 23 años. Ok, voy a hacer un paréntesis, lo siento. Cuando dije que íbamos a hablar de padres e hijos, me refiero a padres y niños, niñas. Luego, en otro momento voy a hacer una transmisión acerca de ya hijos mayores de edad, ¿vale? Porque la dinámica es diferente, pero esta sesión quiero que esté enfocada a niños y niñas, o sea que de 18 para abajo, ¿vale? Bien. ¿Cómo conecto el amor y comprensión con mis hijos? El tema es que los dos me dicen, tú lo prefieres a él. Vale, la típica, resumo la pregunta, ¿cómo hacemos cuando tienes más de un hijo y todos están convencidos de que ninguno es el favorito y el favorito es el otro? Así que todos te reclaman que el otro es el favorito y ¿qué pasa? En tu caso tú tienes uno, ¿no? Yo tengo uno. Tienes uno, así que esa experiencia es un tanto diferente, pero a lo mejor puede ser entre el papá y tú, ¿ok?
pero en tu caso te ha pasado. Sí, ¿Sí? sí, Comenta. totalmente. O sea, mi hijo piensa que mi hija es la favorita y mi hijo piensa que mi hijo es el favorito. Entonces, además, una vez abiertamente me preguntó mi hija, mamá, ¿a quién quieres más? ¿A él o a mí? Y yo le dije, ok, tienes dos ojos, ¿cuál te gusta más, el derecho o el izquierdo? Fue lo que le respondí. Quiero a mis dos ojos por igual, ¿vale? Pero sí es cierto que como madre yo he de reconocer que tengo una conexión distinta con mis hijos. Con mi hijo tengo una conexión distinta a la que tengo con mi hija. No significa que sea mejor ni peor, sino es distinto. Yo, por ejemplo, con mi hijo podemos hablar y comunicarnos, es mucho más sencillo que es con mi hija. Y con mi hija puedo hacer cosas que no puedo hacer con ella, puedo jugar con él, soy incapaz. Entonces, ellos se despierta eso cuando, por ejemplo, mi hija ve la relación que tengo con mi hijo, cómo nos hablamos, y con ella no. Entonces se despierta, con él tienes algo especial que conmigo no, entonces lo quieres más. Y cuando estoy al revés, a lo mejor haciendo manualidades con mi hijo dice, ahora estás pasando más tiempo con él, que conmigo no. Entonces, en ese preferir es hablar, es decir, ok, ambos los quiero por igual, pero es cierto que la relación es distinta. Y entonces ahí es sentarte a decir, ok, con mi hija, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitas, Misa? Pues yo necesito todos los días tener un tiempo contigo. Ok, ¿tú qué necesitas? Pues no, yo lo que quiero es divertirme. Es lo que necesita más mi hijo. Entonces es buscar qué es lo que necesita cada uno para que sientan que ambos son por igual. Y eso es lo que les da. En vez de pelearlo, en tratar de convencerles de lo contrario. No, es real, la conexión es distinta. Así es. Hay cosas importantes, a mí me gusta siempre estar puntualizando, y es que no todos los padres aceptan lo que acabas de decir, que es una absoluta realidad. Un padre o una madre no quiere más a un hijo que a otro, como yo como hijo no quiero más a mi padre que a mi madre, porque van las dos direcciones, pero hay una realidad, la relación es diferente. Y hay muchos padres que se sienten culpables cuando este tipo de conflicto sucede, o porque sienten que esa relación es diferente. Y creo que como padres y madres, la integración, hacer el trabajo, realizar es, ok, me rindo y acepto que la relación con mi hijo va a ser diferente que con este otro hijo, incluso no solo porque sean niño o niña, a veces es simplemente por la edad que tienen, o a veces es mucho más sencillo que eso, a veces es por los gustos y por las preferencias. A veces sucede que a uno de tus hijos le gusta la misma música que a ti, y al otro hijo o la hija no le gusta la misma música, pero le gusta la misma comida. Entonces, cuando ponen la música que les gusta, tú te estás divirtiendo con tu hijo al que le gusta la misma música. Pero luego van a comer, qué sé yo, pizza que a uno no le gusta, y ahora la interacción es más con el otro y el otro se queda como más suelto. Entonces, los padres tienen que aceptar, padres y madres, mi relación con mis hijos es diferente. En función de las edades, también en función de qué tanto es fácil el diálogo entre ellos, porque normalmente suele suceder que los niños se llevan mejor con las mamás y las niñas con los papás. No voy a entrar en el tema del por qué, es todo un tema psicológico y emocional que hay detrás. Pero normalmente suele suceder así. Los hijos suelen chocar un poquito más de fricción con sus papás, las niñas con sus mamás. Es más o menos lo más común. Pero no significa que no haya amor ahí. Entonces, ahí es donde los papás tienen que hacer las paces. Ok, mi relación es diferente, los quiero a los dos. Y la otra parte importante es lo que acabas de decir. No es una cuestión de tratar de ser lo más frío posible para que los dos se sientan igual. No, la clave está en lo que ya he dicho. A uno, ¿qué necesitas tú? A la otra, ¿qué necesitas tú? Ok, los dos se sienten satisfechos. Y cuando te digan, es que tú prefieres más al otro, ahí es el momento de decir, no, espérate. Yo no te pregunté a ti qué queríamos hacer. Sí, lo hicimos, sí. Entonces me ocupé de ti, ¿verdad? Sí. Bueno, como yo me ocupé de tu hermano, no es asunto tuyo. No te concierne. Me ocupé de ti como tú querías. Hicimos lo que tú querías, ¿verdad? Sí. Pues ahora, lo que yo haga con tu hermano, con tu hermana, no es asunto tuyo. Y cuando el otro te diga lo mismo, me ocupé como tú querías, ¿verdad? Ok, lo que haga con tu hermano no es asunto tuyo. ¿Comprenden? Esa es la mejor manera de irlo llevando. ¿Vale? Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo enseñar a los hijos a compartir? Opinen, digan. Vaya, ¿cómo lo hacemos?
Aunque tienes uno, da igual. ¿Cómo enseñar a los hijos a compartir? Ahí hay una pregunta trampa, digo, porque es cierto que muchas veces les obligan. Entonces, tienes que compartir, tienes que darle. Sí, es cierto momento porque les tenemos que enseñar a relacionarse con otros, a vivir en sociedad. Eso es correcto, pero es cierto que en muchas ocasiones les exigimos que den algo cuando no quieren. Entonces, desde mi punto de vista, ahí no hay respeto, porque es como decirte a ti como adulto, es obligarte a, pues me tienes que... Dame tu coche, préstame el coche esta tarde. No te voy a decir celular, pero el coche sí. Sí, entonces ahí donde sí que tengo que ayudarle a ver, ¿no? Es integrarse con otros niños, compartir. Pero es cierto que yo no lo voy a hacer o no, para mí no es sano hacerlo desde la obligación. Es también enseñarles respeto. Es una de las responsabilidades como padre, enseñarles respeto a los niños. Entonces, si en algún momento no quieren compartir porque es un regalo del Reyes, justo hoy lo recibió, no quiere compartirlo. Entonces, ese es mi punto de vista con el tema de compartir. Hay una cuestión que es lo que empezaba a decir al principio. Lo tenemos que comparar como adultos. Yo como adultos, ¿qué me apetece compartir y qué no? Y dependiendo del momento, de la situación, de lo que yo quiera hacer, de lo que no, voy a querer compartir más o menos. Por volver al mismo ejemplo, si alguien cercano me pide mi coche, pues si no lo necesito, no lo utilizo, confío en la persona, a lo mejor le digo, oye, pues tómalo. Pero si yo lo necesito utilizar, no me voy a quedar sin coche por prestárselo a alguien, ¿no? O si no te conozco, discúlpame, no te voy a prestar mi coche. Entonces es eso mismo, cómo lo llevamos a los niños. Pues yo una vez más, para mí todo es a través de la experiencia, ¿no? No puedes enseñar a tu hijo a compartir si tú primero no compartes. Si tu hijo ve que tú compartes habitualmente, va a ser más fácil que él comparta. Entonces, si por ejemplo están comiendo y no compartes tu comida porque es tuya, él no va a compartir su juguete porque es suyo. Entonces, después de eso es, ok, yo soy igual que Baibakti, yo no los obligo a compartir, pero siempre les pregunto, ¿por qué no quieres compartir? ¿Por qué no lo quieres compartir? No porque si me lo rompes, bueno, le puedes compartir diciendo, cuida mi juguete. No, es que no quiero porque es nuevo y lo quiero jugar yo. Bueno, juega tú un rato con él. ¿Y qué tal si después lo compartes? ¿Vale? Para que no sea un no, pues, y entonces no quiero compartir ahora y que sea un no para siempre. Pero yo no los obligo, simplemente, bueno, ¿qué es lo que no quiere? Porque muchas veces hay un algo emocional, no quiero porque es mío, porque es nuevo, porque me lo rompen por miedo, Entonces así los vas educando en qué hay detrás de ese primer impulso. Pero siempre a través de, ok, si yo comparto, me es más fácil. Y algo que sí es importante, mis hijos las primeras veces que compartieron, les preguntaba, ay, ¿cómo te sientes ahora al compartir? Ah, pues me siento bien porque está contenta. Por eso compartimos. Porque muchas veces cuando compartes, la otra persona se siente bien. Entonces aprovechaba, cuando ellos libremente, ¿lo quieres compartir? Sí, ok, ¿cómo te sientes? Pues mamá me gusta. Porque mira, se está divirtiendo. Ah, por eso compartimos. Es refuerzo positivo, ¿no? En Sí, lugar de castigo. exacto. Yo utilizaba lo mismo, ¿no? Es ¿cómo te sientes después de haber vivido esa experiencia? Correcto. Ah, feliz, muy bien, ves ahora lo que obtienes. Pero sin cambio obligarlo, de hacer, exacto. ¿no? Y cuando no quieren, Exacto. simplemente observa, ¿por qué no? Pero sí, desde el respetar, no tienes que hacerlo solo. ¿Por qué no quieres hacerlo? Bien. Mandan saludos desde Perú, London, Colombia, Chile y Nueva York. Hola a todos y a todas, chicas. Vamos con otra pregunta. Hay algunas preguntas repetidas, por supuesto, pero déjenme ver. Por aquí había una, aquí. ¿Cómo reforzar la seguridad y sobre todo tocar el tema del bullying escolar? Yo viví bullying, ¿viviste bullying? No llegué porque cambié de colegio, si no lo hubiese sufrido. Okay. ¿Viviste bullying? Sí, algo. ¿También? Algo no fue recurrente, pero sí hubo épocas, semanas, meses. Para mí fue un tema muy doloroso, fue lo que prácticamente más me ha deprimido en mi vida. Por 2 años y medio sufrí de bullying de los 10 a los 12, me parece que fue, más o menos.
Y fue un auténtico calvario donde todos los días me despertaba deprimido, no queriendo ir al colegio porque no sabía lo que me iba a poder pasar ese día. Así que lo entiendo en primera persona. Um, cuando hay una enseñanza difícil con respecto al bullying. Aquellos de ustedes que quieran profundizar en el tema del bullying, busquen en mi canal de YouTube. Hay un video específico acerca del bullying. ¿Vale? Así que solamente lo voy a tocar superficialmente, pero aquellos que quieran, pues vean el video porque es una clase al completo, ¿no? Uno de los retos como padres está en sentarse a hablar del tema y afrontarlo con total realidad. Cuando una persona vive bullying, como niño, como adulto, como lo que sea, es porque algo en su interior no está funcionando bien, es porque algo en su interior no está en paz y lo terminamos expresando y manifestando en nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde viene esa dificultad. Voy a poner un ejemplo. Mi sobrino, cuando era más pequeñito, pues su mamá me comenta que estaba empezando a tener bullying, hacerle bullying, porque era el más pequeñito de la clase, era el más bajito. Y le estaban llamando enano y le empezaron a hacer bullying porque era el más pequeñito de la clase, en altura. Así que me dijo, ¿qué hago? No, ok, ¿qué es lo que vas a hacer? Mi consejo es que te sientes con él y le ayudes a integrar cómo se siente por ser el más pequeño de la clase. Y sentarte con él y hablar, ok, dime, ¿cómo te llaman en el colegio? Enano, renacuajo, lo que quiera que sea. Ok, ¿cómo te sientes con ser un enano? Y en ese momento, como madre o padre, no le estás lastimando, aparentemente sí, pero le estás detonando lo que el niño está experimentando. Y lo que en este caso mi hermana hizo con mi sobrino fue, ok, te llaman enano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con ser el más pequeñito? ¿Cómo te sientes con...? Y le guió toda esa integración hasta que el niño dijo, pues sí, pues soy el más pequeño. ¿Y qué? A lo mejor un día crezco, a lo mejor no, pero pues ya está, me da igual. En el mismo momento en el que el niño hizo ese cambio, se acabó el bullying en la escuela. Porque ahora los que le iban a hacer bullying le llamaban enano, le llamaban como quiera que le llamasen, pero no había nada que se moviese en su interior. Así que los niños se cansaron de tan siquiera intentarlo porque no era posible provocarle, no había nada más que provocar. Entonces, obviamente, luego está la parte de hablar con el colegio, todas esas dinámicas, pero hay una cosa que tienen que entender, y lo sé por mi propia experiencia. Cuando un niño hace bullying en el colegio, ponen como víctima al que recibe el bullying y como perseguidor o malo al que le hacen bullying. Y para mí fue tremendamente hermoso descubrir que todos esos niños que me hacían bullying, en sus casas ellos recibían bullying. No fue hermoso en el sentido de, me alegro. No, al contrario, fue hermoso para mí entender cómo funciona la dinámica. En sus casas, su papá, su mamá, sus hermanos mayores, quienes sean, le hacen bullying, pero en casa no se llaman bullying, se llaman gritos, se llaman ataques, se llama, como eres el pequeño, pues te toca toda la basura a ti. Y ahora el niño, el adolescente se ve con toda esa presión, no la puede liberar en casa porque su casa es un infierno, llega al colegio, tiene que expresarla con alguien, se va contra alguien que siente más débil o más pequeño. Y es una transmisión de cargas, de depresión, de sufrimiento que se va desencadenando. Entonces para mí fue muy bonito el poder entender, wow, estos 10, 12 niños que me atacaban constantemente, sus casas eran un infierno, mi casa era un paraíso. Pero la de ellos era un infierno. Para mí el infierno era el colegio. Eso me ayudó a entenderlo. Pero la mejor manera es habla con el niño, pregúntales qué está pasando y llévale a que acepte lo que le está pasando. Se meten con él porque es homosexual. ¿Cómo te sientes por ser homosexual? ¿Cómo te sientes por ser bisexual? ¿Cómo te sientes por estar gorda, flaca, por tener la nariz como la tienes, por lo que sea? Porque no es solamente que vayan a ahorrarse y solucionar el bullying, sino además les va a enseñar a aceptarse tal y como son y a superar un complejo mucho antes de que se haga grande y profundo, luego como adulto. Lo habrán resuelto durante la infancia, lo cual les va a ahorrar un montón de sufrimiento de cualquier manera. Correcto, ahí está la parte de seguridad que decías, cómo darles más seguridad. Sí, exacto. Yo siempre decía algo así como, si a esta palma no le prestas la otra, no suena. Es decir, cuando una persona, un niño en este caso, lo ha resuelto consigo mismo, que es lo que está comentando Shivagan,
llega el momento que los de fuera ya ven no hay nada que saber aquí, no hay ninguna pared o algo donde confrontar. Es cierto que trasladan esa situación a otra parte, ¿no? Una vez lo hemos resuelto dentro de nosotros. Siguiente pregunta, esta me encanta. ¿Cómo hago cuando yo le permito o niego algo a uno de mis hijos, pero el papá hace justo lo contrario? Cuéntanos, ¿qué haces tú? Se ríen porque yo creo que les pasa a todos. Sí. Me pasa a mí con mis perras. Sí, siempre pasa igual porque dentro de todos venimos de nuestra familia, tenemos nuestra educación, ¿no? Y todos, tanto padres como madres, queremos educar a nuestros hijos de la mejor forma posible. Entonces, tú crees que tienes tu verdad y tu pareja cree que tiene la verdad. Entonces, es aquí donde sí que se debería establecer un diálogo, una relación de pareja para poder hacer, concretar qué pautas podrían elegir, qué cosas serían acertadas y sobre todo no hacerlo delante de los niños. Eso es importante. Nosotros, en nuestro caso, hablamos mucho y lo que es lo esencial, sí estamos de acuerdo. Pero después hay esas pequeñas cosas que, obvio, si yo estoy en casa y mi pareja no, mi marido no, cuando llega no sabe lo que ha sucedido. Y si el niño le pregunta, hey, ¿puedo jugar? Y yo ya le he castigado, y mi marido no sabe nada, va a decir lo contrario. Ahí no es un problema de comunicación, es que acaba de llegar y no sabe lo que pasó. Entonces también es educar al niño de decir, ok, si estás castigado, estás castigado. Y si yo te castigo y llegas a papá y le preguntas ahora y te dejas jugar, va a haber una consecuencia, porque tienes que asumir la primera consecuencia, ¿ok? Es una manipulación. Exacto. Entonces, a mí me pasa con mi marido que él a veces dice algo y yo no estoy de acuerdo. Y yo nunca digo, no estoy de acuerdo. Simplemente, si papá dijo eso, así es. Exacto. Y después, como dice Vaibhakti, llamo a mi marido, ok, hablemos de esto. Mira, yo en este punto no estoy de acuerdo. Y si supongamos que es un castigo de no vas a ver la tele, lo hablamos. Y siempre es, si cambiamos de opinión, la misma persona que se lo puso se lo quita. Entonces mi marido, hablamos, ok, mira, yo no creo que sea así por esto, porque bueno, sucedió esto, porque antes había pasado esto otro, ok, vale, cambiemos, que eso es algo que no hacemos. Cuando castigamos, creemos que tenemos que mantener el castigo y eso no es así. Exacto. No pasa nada por cambiarlo y explicarlo, porque le dice al hijo, ok, hice esto, no es lo correcto, no es el castigo adecuado, no es lo exacto, no pasa nada. Entonces, ok, mira, no, esto yo no lo veo. Bueno, lo castigué yo, voy a hablar con él. Mira, te castigué por esto y por esto, pero ahora me doy cuenta que esto otro es mejor. Claro. Y ahí no pasa nada. Si no, siempre va a haber una fricción y sobre todo crea confusión. Mucha confusión en el niño, porque si yo le digo una cosa y mi marido le dice otra, ¿qué es lo correcto? ¿Lo que dice mamá? ¿O lo que dice papá? Entonces al niño se le despierta por un lado la culpa de, porque si hago lo que dice mami, papá se va a enfadar. Y si hago lo contrario, es como que tiene que elegir a quién de los dos. Entonces es mucho más sano hablar entre ambos y por lo menos que lo esencial esté. Y después siempre haber cambio y lo adapto. Ok, bueno, así fue, no pasa nada, lo cambio, lo modifico. Hay dos cosas también importantes aquí, que una es parte de lo que tú estabas diciendo. Pero quiero añadir, cuando en cualquier tipo de convivencia, y esto aplica un montón para los hijos, las personas están acostumbradas a que cada uno tiene su forma de vivir, su forma de cómo le gustan las cosas, incluso cómo quieren que la casa esté ordenada. Y se convierte también en el problema con los hijos de cómo hago para que la casa se mantenga ordenada. Lo cual sigo respondiendo a la misma pregunta de cuando los padres no están de acuerdo. Aquí les va una verdad desagradable. Si tú quieres que tu casa siempre esté ordenada como a ti te gusta exactamente, que todo esté en el lugar como a ti te gusta, que todos en el baño se comporten de la misma manera, que todos hagan exactamente lo que tú quieres, lo siento, pero eres egoísta. Y comportarte de esa manera es no querer considerar que convives con otros seres humanos que tienen una forma de ser, una forma de expresarse, que tienen una forma de hacer las cosas y que la tuya no es la perfecta.
respiren porque sé que esto es desagradable. Entonces, si tú llegas a casa y ves tu casa y dices, así es como me gusta tener la casa, que sepas que alguien en tu casa está sufriendo porque la tengas así. Respira. Igual sucede con la educación. Si tú quieres educar a tu hijo como tú quieres y todo lo que dice tu pareja que no está de acuerdo contigo, lo rechazas y no lo quieres y pelean porque no se educa como tú quieres, estás siendo egoísta. Tanto derecho tienes tú como madre o padre de educar a tu hijo como lo tiene la otra parte. Y tienen que aceptar que es imposible que haya un 100% de acuerdo a la hora de educar o tan siquiera a la hora de convivir. Y es donde hay que llegar a acuerdos que para mí es indudable, que para mí no es lo más importante de todo. Esta parte de la educación o esta habitación de la casa o esta parte en específico del baño, lo que sea. Pero a partir de ahí tenemos que tener la humildad de aceptar, convivo con otras personas y eso hace que van a comportarse de maneras diferentes. Y no pasa nada. ¿Quieres tener tu casa a tu manera, perfectamente decorada, siempre limpita, siempre como a ti te gusta? Vete a vivir solo, sola. Es la única forma posible. ¿Vale? Luego de ahí, entiendan que les estoy explicando el camino medio, el punto medio. Luego de ahí entiendo que tampoco es irnos al otro extremo donde no puedes llegar a tu habitación porque tienes que hacer una gincama saltando los zapatos, la mochila, los juguetes, un extremo y el otro. Pero esos padres que llegan a casa y ven un juguete que no está guardado y enfadan y reaccionan, o un vaso que no está lavado, o una camiseta mal colocada, ¡hey! Relájate, porque conviertes la casa en un infierno para los demás. Va a llegar, que todo esté en su sitio, se va a enfadar, me va a gritar, como deje esto aquí. Oye, también es el hogar de los demás y no es agradable para ningún niño ni para tu pareja el tener toda esa presión. No, espérate, relájate. Vamos a encontrar un punto medio. La casa no va a estar al 100% como a mí me gusta. Tampoco va a estar al 100% como a ti te gusta. Tampoco va a estar al 100% como a tus hijos les gustaría. Y ahí es donde encontramos esa humildad para esa convivencia entre todos. ¿Vale? Y es algo que a los padres no les gusta escuchar. Sí, y otra cosa que me gustaría añadir con respecto a eso, de la gincama, para llegar hasta el cuarto. Muchos padres veo, y que me lo han comentado, es que mi niño no se está quieto, es que los niños no se están quietos. Digo, normal, tienen 3 años, tienen 6 años, es su naturaleza. Sí, pero es que me ponen de los nervios. Es ahí cuando yo les digo, muchas veces comentan que los niños están nerviosos, pero es justamente el estado interno que tienen los padres que de alguna forma se transmite y ellos empiezan a percibirlo y empiezan a comportarse como tal, ¿no? Los niños juegan, tiran cosas, bueno, cuando ya llega la noche pues ya se recogerá, pero sobre todo es estar en paz y aceptar la naturaleza de que son niños. Son niños, exacto. Claro, que no, se sienten, los niños son niños y se sienten libres. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad, a tener una educación, a tener... Pero exacto, pero lo que dices tú, ¿cómo quieres que se comporte? Un niño de 3 años se siente libre, sube, baja, no hay peligro ni nada, o sea, no, se siente libre. Tú, a base de, bueno, ok, estos son los patrones de conducta, así como me tengo, vas coartando en cierta forma tu forma de actuar, pero él eso no lo entiende. Y lo que dices tú, el niño está nervioso, ¿y tú cómo estás? Yo tengo una amiga que decía, es que mi hijo está todo el día enfadado y se despierta y está todo el día enfadado y tirando las cosas. Y claro, o sea, sí, esta persona no está abierta, ¿no? a ver un poco más allá. Pero yo después lo hablaba, no sé si era con Sivan, le decía, es que los padres están así. Los padres, desde que se despiertan por la mañana, están enfadados con el mundo y nada está bien y nada no sé cuánto. Lo que pasa es que ellos no lo expresan. Y arrastrando a los niños, que los veo literalmente, a las paradas de guaguas, que decimos aquí, autobuses, corre, y vivimos en un mundo donde hay demasiado estrés, donde les estamos transmitiendo ese estrés a ellos, y donde realmente niños muy pequeños estamos viendo esos episodios incluso de ansiedad y nerviosismo. Claro, pues no saben manejarlo y los padres lo que hacen es poner más presión aún.
Hay una parte importante que es cuanto más estabilidad emocional tengan los padres, más van a transmitir esa calma y esa tranquilidad. A todos nos pasa, no solamente en los hijos, en tu pareja, en todo. Y es la parte en donde los padres tienen que tomar la decisión de, hey, tengo que hacer yo crecimiento personal, tengo que hacer yo algo para estar bien. Y entonces eso es lo que les va a dar, pues esa capacidad de manejarlo de una forma diferente, ¿no? Cuando, volviendo un poco al tema del castigo, que hay varias preguntas al respecto, en la mayoría de las ocasiones, cuando un padre o una madre pone un castigo, en la mente decimos, le voy a castigar para que aprenda. Pero si somos honestos, le estás castigando porque te sientes frustrado, porque ya no sabes qué hacer, porque te sacó de quicio, te sacó de tus casillas, y entonces estás proyectando tu frustración, tu decepción con tu hijo. Y ahí es donde pasan el límite de poner un castigo, digamos, para educar, o un castigo porque lo hiciste mal. A mí me gusta decir que los niños nunca hacen nada mal. Hacer algo mal es tener la conciencia como para saber que algo no debe de ser hecho. Pero los niños no tienen esa conciencia. Por más que se los explique, mientras no vivan la experiencia, no lo entienden. Tú le dices a un niño, no toques una vela encendida, porque quema, porque te hace daño. ¿Lo entiendes? Sí. Te das la vuelta y lo primero que el niño hace es meter la mano en el fuego y quemarse. No lo hizo mal, es que tu explicación no la entendió, porque no era una experiencia vivida. Entonces, los niños no se equivocan. No se equivocan y no se comportan mal por suspender un examen o por ser alborotadores o por hacer un berrinche. Simplemente todavía no saben, no tienen suficiente conciencia. Y eso cambia también la perspectiva en la manera en la que nos relacionamos. Nos lleva a la pregunta que tanto a veces no les gusta, que es, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento yo como padre, como madre, cuando mis hijos se comportan de esa manera y me siento frustrado? Y lo cual me llega al siguiente punto. Si nosotros somos lo suficientemente honestos, cuando estamos enfadados, las decisiones que tomamos no son las mejores. ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo que dijiste o hiciste porque estabas enfadado y te ganó la rabia? Bueno, si tenemos la humildad de aceptar que así somos, cuando nos enfadamos, ¿qué tan objetivo va a ser el castigo que le vas a poner a tus hijos cuando estás enfadadísimo, enfadadísima porque perdiste el control de ti mismo? ¿Okay? Entonces, en ese momento dices el primer castigo que se te ocurre y la intensidad del castigo es directamente proporcional a tu enfado. Sí. No a lo que el niño hizo, sino a tu enfado. Sí. En ese momento, mi consejo es, no le pongas el castigo ahí. Puedes hacer como estaba diciendo Debbie, cariño, lo que hiciste no es del todo correcto, no es apropiado y van a haber consecuencias. En este momento no vamos a ver cuál es la consecuencia o el castigo, porque necesito pensarlo. De esa manera te aseguras de no abusar, de no proyectar tu rabia, tu frustración hacia tus hijos, sino tomar tu momento y decir, ok, ahora mamá, papá está enfadado, porque la mejor manera en la que ustedes pueden educar a sus hijos, tanto en educación como emocionalmente, es a través del ejemplo. Si yo me enfado y le grito a mis sobrinos, o le grito a un niño, o le grito a otra persona, puede pasar, todos perdemos los nervios. Pero en el momento en el que me dé cuenta, lo que voy a hacer para enseñarles es decirle, cariño, discúlpame, perdí el control y te grité. Y no debí de hacerlo. Pero a todos nos pasa que a veces perdemos el control y terminamos gritando. Así que te pido una disculpa, no estuvo bien lo que hice, me sentía decepcionado, pero la decepción es mía. No me decepcionaste tú, me decepcioné yo. Y ahora que ya estoy consciente, que sé cómo me he sentido yo, tenemos que hablar. Lo que tú hiciste tampoco estuvo bien que me mintieras. Tampoco estuvo bien que hayas golpeado a otro niño, porque el otro niño pudo sufrir y ahora hay un diálogo, no desde la frustración. Entonces, para que lo entiendas, va a haber una consecuencia para que aprendas. Y hasta que no te portes bien en clase, pues no puedes, lo que sea, ver tu serie favorita de Netflix o lo que sea. Pero ya lo haces desde otro estado que no es la pura proyección del enfado, de la frustración, de la rabia que sientes, de todo lo que hemos estado hablando previamente. ¿Vale? Pero vuelvo a repetir, el mejor ejemplo siempre es tu actitud.
Cuando tú te sientes mal, muchas veces los padres tratan de hacérselo fuerte. A lo mejor llegan a casa y te ven llorando, lo que sea. ¿Qué te pasa? Nada. Y te secas las lágrimas. ¿Y qué le estás enseñando a tu hijo con eso? Las emociones hay que reprimirlas y que no hay que hablar de ellas. Y luego te quejas cuando el niño tiene un problema y no viene a contártelo, cuando tú hiciste lo mismo. Ahora bien, entienda una cosa, no se trata de que tú estás llorando y venga tu hijo y te diga ¿qué te pasa? Y tú le digas es que discutí con tu papá porque le encontré un mensaje. No, a tus hijos no les concierne lo que sucedió. Lo que les concierne es lo que estás viviendo y ahí es donde puedes decir, cariño, efectivamente, ahora mismo no me siento bien. Estoy viviendo una emoción, me siento triste en este momento, pero no te preocupes, estoy bien y lo estoy trabajando. Todos a veces tenemos emociones que nos hacen sentir mal y lo que tenemos que hacer es responsabilizarlo y trabajarlo. Y en un momentito estaré bien. Quiero que sepas que te quiero, pero a todos nos pasa. Entonces, le acabas de enseñar al niño a través de tu ejemplo a hablar de nuestras emociones, de lo que sentimos, de lo que nos está pasando. Está bien. Si te pregunta, ¿pero qué te está pasando, mamá o papá? Bueno, cariño, eso es un tema de adultos que ahora mismo no es importante, pero me siento triste. Hasta ahí es donde lo puedes entender tú. Y el niño lo comprende y le acabas de educar en ese paso que es tremendamente importante porque tienen que entender, si tus hijos no confían en ti, no te van a contar cuando le hagan bullying, no te van a